Este es el tutorial de Amémonos, versión de Julio Jaramillo, un vals, y arrancamos estamos en re mayor, la mayor para el re quinto. Arrancamos acá cromáticamente en la cuarta cuerda, segundo traste, luego en el 1, luego al aire la cuarta, luego acá en el cuarto traste, quinta cuerda, y luego en el segundo, y caemos acá. Hacemos esto en tercera y segunda cuerda. Hacemos este arpegio con pulgar, índice y medio. Ponemos el dedo pequeño en la primera cuerda, en el segundo traste. Nos devolvemos hasta la segunda. Repito esa frase. Luego corremos el dedo 2 a el traste 1 y arrancamos acá. Traste 1 y en la tercera cuerda el pulgar, índice medio anular en la segunda y la primera cuerda. Y de nuevo ponemos el meñique, el dedo 4. Luego la tercera al aire con el pulgar y volvemos a poner el dedo 4 acá en el segundo traste, dejando solo este dedo acá en el segundo traste. Y luego saltamos, hacemos aquí como la posición de si menor 7 y tocamos pulgar en la cuarta y índice en la tercera, medio en la segunda y anular en la primera. ¿Sí? Nos devolvemos todo, subimos y nos devolvemos hasta la tercera. Luego ponemos hacemos la cejilla y ponemos el dedo 2 en la cuarta cuerda, tercer traste, y el dedo 3 en la segunda cuerda, tercer traste, y hacemos el mismo arpegio: cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. ¿Sí? Luego tocamos solo lo de la cejilla: cuarta, tercera, segunda, primera, y tocamos aquí en el traste 9 y 10, tocamos 3 veces, y pasamos al séptimo y al noveno y tocamos 3 veces. ¿Sí? 3, y vamos acá al traste 2 y tocamos una vez, haciendo esta posición tercera y segunda cuerda en el segundo traste. Luego tercer traste, segunda cuerda, y cuarto traste, tercera cuerda. Y avanzamos cromáticamente, solo de a un traste. Entonces esto. Voy a tocarla toda muy despacio.
¿Listo? También lo podemos hacer en una guitarra marcante. Arrancamos aquí. Cambiamos acá un poquito la agitación. Vamos a hacerla despacio y hacemos aquí. ¿Listo? El acompañamiento va. Ritmo de vals así. Baja y apaga con índice medio anular. Baja con el pulgar y con índice medio anular hace el apagado. Los otros dos apagados. Hacemos dos veces en re. Una en re 7. Una en sol mayor. Otra en sol menor. Luego volvemos a re, vamos a mi 7 y por último re. ¿Listo? Ese sería el acompañamiento para la introducción. Entonces, espero que les guste, no olviden suscribirse a mi canal.